A solo 2 meses de las elecciones presidenciales, convertía a los que habían obtenido el derecho a voto recientemente a la causa de su partido nazi. El número de alemanas que votaba por él era impresionante. Existen filmaciones de Hitler en la calle donde las mujeres lo acosaban como si fuera uno de los Beatles o algo parecido. Y no solo las mujeres se quedaban en trance con su actuación. ¡Pueden matarnos, pero nosotros no nos rendiremos! También entre bastidores, la campaña tenía un efecto devastador. Entre bambalinas, después de sus discursos, se sentaba empapado en sudor. Se tomaba un tazón de sopa y la mano le temblaba de forma incontrolable. Era un hombre que había exudado hasta la última gota de energía en las últimas 2 horas. Para el Führer nazi, todo valía la pena si lograba su objetivo definitivo: el poder absoluto. Hitler. ¿Quién era el hombre que había detrás del monstruo? Había tantas partes en esta historia que no parecían lógicas. Un adolescente solitario convertido en héroe nacional. Era el Mesías para el pueblo alemán. ¿Cómo pudo lograrlo? Todo era una actuación, un espectáculo. Esta es la guía definitiva para conocer al hombre más odiado de la historia. Hitler. Adolf Hitler era el fénix político definitivo. Entre 1928 y 1934 se enfrentaría al desastre electoral y al escándalo en su vida privada durante su camino para convertirse en el dictador supremo de Alemania. En 1928 la economía de Alemania volvía a recuperarse tras la Primera Guerra Mundial. Pero Adolf Hitler, de 39 años, sabía que su partido prosperaba en medio del descontento público. Y las próximas elecciones federales serían una prueba de fuego para el partido nazi. Envió a su equipo de propaganda a trabajar sin parar. Hitler y su equipo tenían grandes esperanzas de ganar las elecciones del 28. Habían hecho un trabajo extraordinario. Mayo de 1928. Pese a su optimismo, las elecciones fueron un desastre para el novato partido nazi. Solo un 2,8% del electorado alemán votó por el Partido Nacional Socialista, un total de 12 escaños en un parlamento de 500. Fue un golpe demoledor. Cada vez más, muchos veían a Hitler y a sus nazis como algo irrelevante. Solo una panda de matones del sur de Alemania, que eran especialmente sucios y desagradables. Eran antisemitas y hostigaban a los sectores más desfavorecidos de la naturaleza humana. Los terribles resultados dejaron a los nazis mirando a su Führer en busca de inspiración. Dijo: la lucha continúa, seguiremos combatiendo esta batalla, pero ahora no seremos tan amables. Ahora sí que iban a acosar a los enemigos de Alemania y a hacer que esos enemigos pagaran por lo que habían hecho. Por supuesto, lo que quería decir era que ahora el partido saldría y combatiría el comunismo en las calles. Hitler puso en acción a sus seguidores y se posicionó como persona indispensable del partido nazi. Hitler se veía a sí mismo como el líder que salvaría a Alemania. Se entregaría a la nación en cuerpo y alma. Sin embargo, si el partido de Hitler quería ganar terreno, su suerte tenía que cambiar. En octubre de 1929, el crack de Wall Street hizo que la economía estadounidense cayera en picado. Los préstamos de los bancos norteamericanos habían ayudado a reconstruir la economía de la Alemania de posguerra.
Pero ahora el país se enfrentaba a un colapso financiero al mismo tiempo que Estados Unidos exigía el pago. Vivían una crisis. Los alemanes habían perdido la fe en el sistema económico y en la capacidad del gobierno de cuidar de ellos. De repente, Hitler era el hombre del momento. Debido al fracaso de los políticos de la clase dirigente en controlar la crisis, los alemanes se fijaron en los partidos políticos radicales. Consideraban que votar a Hitler era un voto de protesta contra el mundo económico exterior y las grandes empresas. Si Hitler sabía algo en ese momento, era que su partido progresaba en aquellos tiempos tan aciagos. Las afiliaciones al partido nazi empezaron a dispararse. Con la vista puesta en las siguientes elecciones de Alemania en 1930, Hitler desató la máquina propagandística de su partido, dirigida por su antiguo rival Joseph Goebbels. Organizaron una serie de mítines, donde la estrella principal era Hitler. Miles de personas llenaron las calles para escuchar a Hitler en un mitin del partido nazi en Nuremberg. Promovió el nacionalismo, pero cautelosamente suavizó algunas de sus ideas más extremistas. Dejó a un lado el antisemitismo porque no estaba seguro de si la mayoría del público alemán estaba interesado en el antisemitismo como movimiento. Pero estaban interesados en el resurgimiento económico. Estaban interesados en el futuro de Alemania como gran potencia. Era lo que hoy llamaríamos una celebridad política, por así decirlo. Lo invitaban a programas de debate y aparecía siempre en la tele. Producía una atracción increíble en toda Alemania, en especial en las mujeres que querían hacer de madre para él. Incluso las jóvenes lo admiraban como figura paterna. La promesa de Hitler de restaurar la grandeza alemana conectó con el público. Y los resultados de las elecciones de 1930 lo demostraron. 6,5 millones de votantes, 107 escaños en el Parlamento alemán para convertirse en el segundo partido más grande del Reich. Las elecciones de septiembre de 1930 fueron el momento en que se volvió una figura mundial, así como un alemán importante. Agosto de 1931. Como hombre de Estado, el sueño de Hitler de convertirse en el líder supremo de Alemania ya estaba a su alcance. Por primera vez en su vida, Hitler era un político respetado. Al mismo tiempo, parecía que su vida personal descarrilaba. Hitler era un soltero de 42 años, así que se retrataba como un hombre casado con Alemania. Pero su soltería era en realidad el resultado de su pasado escabroso con mujeres mucho más jóvenes. Las relaciones amorosas de Hitler repetían el patrón que había visto en sus padres: el hombre dominante y la mujer sumisa. Las relaciones que tuvo con las mujeres no eran del tipo novio y novia o marido y mujer. Se parecían más bien al de padre e hija, o incluso padre y perro. Estas personas debían ser totalmente obedientes. Sin embargo, cuando una de estas relaciones acabó en tragedia, amenazaba con destruir los planes de Hitler de convertirse en el salvador de Alemania. Septiembre de 1931. La relación más importante de Hitler era con una mujer que vivía en su piso de Múnich y aparecía con él en público de forma habitual. Su sobrina de 23 años, Geli Raubal. Hitler utiliza a Geli para promocionar su imagen de hombre de familia íntegro. Pero se especuló sobre la verdadera naturaleza de su relación. Se describe a su sobrina Geli como una joven maravillosa y guapa, por la que evidentemente él se sentía atraído, y siempre la tenía cerca. Si sentía o no atracción sexual hacia ella no lo sabemos. Fueran amantes o no, Hitler era la figura dominante en la vida de Geli. Hitler quería controlar su vida y él debía ser el único hombre para ella. Luego descubrió que tenía un romance con su chofer Maurice. Se sentía desolado y furioso. –
Estaba tremendamente celoso. Hay una frase escalofriante que Geli Raubal dijo a sus amigas. Mi tío es un monstruo. Nadie comprende lo que me exige. En la prensa empezaron a circular rumores de que Hitler mantenía a su sobrina como a una prisionera en su piso. En ese momento, estaba enamorada de un joven de Viena. Así que ella quería irse a Viena, pero él no la dejaba. El 18 de septiembre, los vecinos escucharon una discusión entre Hitler y su sobrina. Más tarde ese mismo día, Hitler abandonó Múnich y se dirigió a Nuremberg. Al día siguiente la encontraron muerta. Era el revólver de Hitler. ¿Le disparó él? Hay muchos testigos que dijeron que él no se encontraba allí aquella noche. Así que no sabemos si le disparó él, si fue ella misma o lo hizo una tercera persona. Ese sigue siendo el gran misterio hasta hoy. Ya fuera suicidio o asesinato, la muerte de Geli hundió a Hitler en una crisis nerviosa. Faltó a su funeral y se tomó un tiempo para estar solo junto a un lago. Había rumores y sin duda se temía entre sus más allegados que estuviera pensando en suicidarse. Esta era una pérdida que no podría superar. Y enseguida todo fue de mal en peor. La prensa destapó otro escándalo que involucraba a una antigua amante. 5 años antes, Minnie Reiter, de 16 años, había intentado suicidarse. También se especuló sobre la asociación de Hitler con un conocido homosexual, Ernst Röhm, jefe de la fuerza paramilitar SA del partido nazi. Aparecieron algunos titulares extraordinarios en la prensa de los que la mayoría de los líderes políticos nunca podrían recuperarse. Amante de Hitler se suicida, líderes nazis solteros y homosexuales. Hitler tuvo que responder con rapidez para salvaguardar su imagen. Hitler recurrió a una de las herramientas que mejor se le daba. Utilizó a Heinrich Hoffmann para sacarle fotos como una persona muy distinta del pervertido que habían descrito. A principios de 1932, el fotógrafo privado de Hitler, Heinrich Hoffmann, publicó un libro llamado El Hitler que nadie conoce. Se le ve en una atmósfera familiar donde representa al progenitor ideal. Por supuesto, todo estaba escenificado. El libro de Hoffmann se convirtió en un superventas, restaurando así la imagen pública de Hitler y su carrera política. Es impresionante que en solo un año Hitler se hubiese recuperado de este escándalo y quedara libre de cualquier sospecha. Pero Hoffmann fue responsable de mucho más que de salvar el futuro de Hitler. Durante una visita al estudio del fotógrafo en octubre de 1929, Hitler conoció a la mujer que se convertiría en su pareja para toda la vida. Eva Braun. Tenía 17 años. Era delgada, rubia y elegante, pero una chica muy inocente, joven e ingenua, que había tenido una educación estricta y convencional. Encajaba perfectamente en el tipo de mujer que le gustaba a Hitler. Siempre debían ser muy jóvenes, muy infantiles, un poco frívolas y superficiales, y él quería moldearlas. En cierto sentido, era la segunda Geli, la reencarnación de su sobrina. Al igual que hizo con Geli, Hitler mostró el mismo comportamiento controlador con Eva. Aunque eran amantes, él aprendió a no intimar demasiado.
Ella se enamoró perdidamente de él, pero Hitler la mantuvo a distancia. Eva no se conformó con mantenerse a distancia tanto tiempo. En mitad de las elecciones de 1932 tomó medidas drásticas. Solo había pasado poco más de un año de la muerte de Geli Raubal, cuando Eva Braun intentó suicidarse por primera vez. Se disparó en el cuello. Se produce el interrogante de qué significaba exactamente esto. ¿Era un grito de auxilio, un intento de manipular a Hitler, o era una expresión auténtica de absoluta desesperación? Resulta muy interesante que todas las mujeres con las que Hitler tuvo una relación romántica, al parecer terminaban cometiendo suicidio o intentándolo. Eva sobrevivió. Pero tras la muerte de Geli, Hitler no podía arriesgarse a que saliera a la luz otro escándalo, así que ocultó el incidente. Adolf Hitler no permitiría que nada ni nadie interfiriera en su plan de convertirse en gobernante absoluto de Alemania. Marzo de 1932. Una vez restaurada su imagen pública y con su vida privada bajo control, Adolf Hitler podía centrarse en su ambición de convertirse en el dirigente máximo de Alemania. Ahora solo quedaba un obstáculo en su camino. El rival de Hitler era el héroe nacional y presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, de 84 años de edad. Cuesta imaginar dos hombres más diferentes. Hitler, el exsoldado del ejército, y Hindenburg, el famoso mariscal de campo. Hindenburg representaba a la vieja guardia alemana, mientras que este obrero austríaco personalizaba al pionero político moderno. Durante las elecciones presidenciales de 1932, Hitler realizó una campaña de altos vuelos. Se trataba de una idea tremendamente novedosa. Usar un avión para viajar por Alemania en los años 30 era revolucionario. Al igual que Mussolini, Hitler creía en las tecnologías del futuro, sobre todo en los aviones. Se usaron en la Primera Guerra Mundial, pero luego se produjo el boom de los viajes aéreos durante el periodo de entreguerras, y Hitler se dio cuenta de que el avión sorprendería a las masas. Y evidentemente Hitler corría enloquecido con los funcionarios del aeropuerto. La idea de los planes de vuelo era que fueran unas pocas personas, y cuando Hitler volara, iría donde él quisiera. De modo que llegaba a una ciudad por la mañana y volaba a otra por la tarde. Era un método de campaña increíblemente moderno y elegante. Pronunciaba un discurso tras otro, a veces 5, 6 o 7 discursos al día. Parecía estar en todas partes. Este nuevo estilo de campaña convirtió al movimiento nazi en una fuerza política irresistible que atraía a millones de simpatizantes. En menos de una semana, Hitler pronunció 20 discursos en mítines por toda Alemania y llegó a casi 1 millón de personas. Comparado con Hindenburg, Hitler era una fuerza política dinámica. Y la maquinaria afinada de relaciones públicas de Joseph Goebbels se aseguró de que la marca Hitler provocara el máximo impacto. Era una celebridad. La gente hacía cola durante horas para conseguir un autógrafo, saludarlo o simplemente tocarle el hombro. Era evidente que en ese momento había millones de personas en Alemania, tal vez decenas de millones, que no tenían ningún problema en ver a Hitler en la cima del poder de su país. Julio de 1932. El partido nazi ganaba 230 escaños en las elecciones al Reichstag, convirtiendo así a Hitler en el líder del partido más amplio del Parlamento. En una reunión privada con el presidente Hindenburg, este le ofreció el puesto de vicecanciller, que era el segundo al mando, y Hitler no quería eso de ninguna de las maneras. No aceptaría nada que no fuera el poder absoluto. Él creía que había llegado su momento.
Esta era la confirmación del complejo de Mesías, que ahora se había asentado desde, digamos, mediados de los años 20, cuando su voluntad dictó que debía convertirse en canciller. Sin embargo, quedaba un último obstáculo. Hindenburg no quería que Hitler fuera canciller, y así se lo dijo directamente. No puedo justificar ante Dios, mi conciencia y la madre patria el transferir la autoridad del gobierno a un único partido que tiene prejuicios contra aquellos que expresan opiniones diferentes a las suyas. Pero Hitler se mostraba implacable en su persecución del poder. Y 6 meses después, Hindenburg cedió ante lo inevitable. 30 de enero de 1933. Hindenburg nombraba a Adolf Hitler canciller de Alemania. Esperaba que suavizara el tono de sus ideas extremistas. Este fue un error de cálculo insólito. Creo que Hindenburg y muchos de los que le rodeaban no lograron comprender en absoluto la naturaleza de la política popular. No era una cuestión de controlar a Hitler. Si le dabas la cancillería, el riesgo era que fueras tú el que sería controlado. Un mes más tarde, en el Sportpalast, el canciller Hitler se preparaba para dirigirse a la nación. Su primer discurso como canciller era el momento más importante de su vida. Era la oportunidad para establecer las pautas, dejar huella y demostrar que era realmente fiable para dirigir Alemania. No se trataba del típico discurso de un político. Había tropas de asalto y banderas nazis. De inmediato tenías la sensación de que alguien nuevo saldría a escena. Tras una década fabricando meticulosamente su imagen, este era el momento para el que Hitler estaba destinado. Los políticos siempre salían por delante. Hitler salió desde el fondo, lo cual provocó una gran sensación de excitación mientras atravesaba la multitud. Hitler se preparó para hacer la actuación de su vida. Estaban esperando a que Hitler hablara. Estaban expectantes. No habían dejado de alzar el brazo. ¿Y qué hace él? Hace una pausa. Y había poder en esa pausa silenciosa. El poder de esa pausa le otorgaba un estatus. El nuevo líder de Alemania se quedó en silencio durante casi un minuto. Pensaba, me estoy presentando a mi pueblo, soy el Mesías. Espera y recibe esa adoración. Mis compatriotas, mis compañeros de trabajo. Empezó muy despacio, como el principio de una relación. ¿Conocéis los motivos del compromiso de este fuerte movimiento? Ahora llega la segunda parte, después de haber desarrollado esa relación con el público. Y aquí era donde aceleraba la cadencia, subía el tono y quería mandar su mensaje. El motivo. Iba aumentando la emoción. Empezaba con los golpes de mano yendo al grano. Así que quiero y todos queremos. Empezaba con este arrebato de staccato. Construir y trabajar. Hablaba con mucho fervor, sudaba y escupía. Como este movimiento. Hitler tenía a su público cautivado. Nunca dependeremos de la ayuda fuera de nuestra nación y de nuestro pueblo. Solo en nosotros yace el futuro del pueblo alemán.
Solo cuando nosotros levantemos a nuestro pueblo alemán, gracias a nuestro trabajo, nuestra industria, nuestra determinación, nuestro atrevimiento y nuestra perseverancia, solo entonces volveremos a resurgir. En el pasado, nuestros padres no recibieron a Alemania como un regalo, sino que ellos mismos la crearon. Pero el camino de Hitler para gobernar Alemania sin desafíos aún seguía bloqueado por el presidente Hindenburg y la amenaza constante del Partido Comunista. 27 de febrero de 1933. El Reichstag, el corazón de la democracia alemana, fue incendiado. El incendio del Reichstag sucedió en un momento concreto de verdadera tensión política entre el nuevo gobierno, los nacionalsocialistas y la izquierda alemana. Hitler le contó a los periodistas que él sabía quién había incendiado el Parlamento. Fueron los comunistas, un complot comunista bien organizado, dijo, y pidió un ajuste de cuentas implacable con los rojos. Arrestaron a un comunista holandés y Hitler utilizó el delito para atacar a todo el movimiento. Millones de alemanes creyeron a Hitler cuando dijo que los comunistas estaban en marcha y que se estaban agrupando para algún tipo de asalto al Estado alemán. Ahora Hitler tenía un pretexto para conseguir que Hindenburg firmara un decreto de emergencia. Le otorgaba la autoridad para restringir la libertad de expresión y encarcelar a los enemigos sin juicio. Esto marcó el nacimiento del Tercer Reich. Se aprobó por mayoría el decreto de emergencia. Lo que la gente no sabía era que este decreto de emergencia nunca saldría del Código de Leyes. Fue un acto de manipulación calculado de forma inteligente. De un plumazo, Hitler era libre para eliminar del mapa a sus enemigos políticos. Al amanecer de la mañana siguiente habían arrestado a 4.000 miembros del Partido Comunista y los habían enviado a los nuevos campos de concentración que ya se estaban construyendo en Dachau y otras ciudades. Pero incluso con los líderes de la oposición entre rejas y la amenaza de la izquierda neutralizada, Hitler seguía siendo precavido para no ir demasiado lejos. 21 de marzo de 1933. La celebración del recientemente elegido nuevo Parlamento tuvo lugar en el exterior de la iglesia de la guarnición en Potsdam. Ahora Hitler quería mostrarle al pueblo y al gobierno alemán que ya no era una amenaza. No era un chiflado de extrema derecha. Paremos justo aquí. Este es Hindenburg. Podéis observar que lleva el uniforme militar completo. Y sin duda Hitler no quiere que el pueblo sepa que está desafiando el poder de Hindenburg. Así que deliberadamente va de paisano. Y si os fijáis en que ni siquiera aquí está la vista de Hindenburg, por lo que es la psicología básica de mantenerse detrás. Aquí Hitler es básicamente un lobo con piel de cordero. En público, Hitler tenía mucho cuidado de mantener una imagen fiable. Pero en la sombra, manipulaba los medios y ajustaba cuentas de forma despiadada. Hitler aplastó cualquier oposición o posible oposición a su nueva dictadura. Aplastó a los partidos políticos, aplastó a los sindicatos. Hasta el verano de 1933, Alemania se había convertido en una verdadera dictadura hitleriana. No obstante, seguía en pie una barrera para lograr el poder definitivo. El problema para Hitler era que mientras von Hindenburg siguiera vivo y fuera presidente, no podía hacer mucho al respecto. No podía despedirlo ni matarlo, no podía deshacerse de él. Con los comunistas fuera de juego, las ideas radicales antisemitas que Hitler resumió en Mein Kampf estaban cada vez más cerca de hacerse realidad. Marzo de 1933.
Con el poder del estado de emergencia en manos de Hitler, estalló la violencia contra los ciudadanos y los negocios judíos a lo largo y ancho de Alemania. Bullía un sentimiento antisemita popular dentro del partido y al llegar al poder creyeron que podrían hacer lo que deseaban desde hacía tanto tiempo. Cuando los grupos judíos internacionales amenazaron con boicotear los productos alemanes, los nazis más radicales instaron a Hitler a que se vengara. Se eliminó a los judíos de la administración pública. Se aprobaron leyes que los discriminaba en la mayoría de los aspectos de la vida. Era una declaración, por así decirlo, para los judíos que vivían fuera de Alemania, de que debían tener cuidado con la forma de tratar al nuevo régimen. Un régimen cuyos métodos básicos eran la intimidación y la persecución. El Tercer Reich siguió siendo una sociedad en gran medida fundada en el terror. Enseguida la gente se dio cuenta de que debía callarse si no les gustaba lo que estaba pasando. Pero era consciente de que sus acciones habían generado fuertes sentimientos en su contra. Hitler estaba obsesionado con la seguridad personal. Tenía docenas de agentes de seguridad vigilándole la espalda en todo momento, porque sentía un temor constante al asesinato. Creó su propia fuerza de seguridad personal, la Schutzstaffel, o SS. En 1934, la mayor amenaza para Hitler no era un ataque de un comunista o de un judío, sino de alguien perteneciente a su partido. Debió de resultar sorprendente para Hitler. El centro de atención era su gran y viejo amigo Ernst Röhm, el jefe de la organización de tropas de asalto SA. Röhm se había convertido en un rival por el poder dentro del partido nazi y una fuente de agitación para el nuevo gobierno cómodo de Hitler. Febrero de 1934. Röhm le sugería un plan temerario al ministro de Defensa de Hitler, Werner von Blomberg. Convertir las tropas de asalto SA en la máxima fuerza militar de Alemania. Estaba deseando borrar del mapa al ejército alemán, eliminar la burocracia alemana, el poder judicial, la Constitución de Weimar y crear un nuevo Estado propiamente fascista. Hitler no quería nada de eso. Dijo, estos chicos van a arruinar mis perspectivas con el ejército y el ejército nos aplastará. Si les decimos que vamos a eliminarlo y a crear un ejército popular basado en las SA de Röhm, tomarán medidas y nos destruirán. De modo que Hitler dijo que debían hacer algo al respecto. Cuando Hitler se dio cuenta de que necesitaba al ejército para asegurar su gobierno, provocó rumores de un golpe de Estado que otros miembros superiores del partido nazi hicieron circular a su favor. Como consecuencia, el alto mando del ejército estaba horrorizado ante la idea de que Ernst Röhm y sus matones se encargaran de la seguridad nacional de Alemania. Se estaba gestando una alianza entre los oficiales y Hitler, los cuales tenían el mismo objetivo en mente: domar a Ernst Röhm. Hitler decidió usar la violencia para resolver los problemas en una noche sangrienta de asesinatos. En Bad Wiese, al sur de Alemania, Röhm y la dirección de las SA se reunieron para encontrarse con Hitler. Pero el Führer llegó al amanecer flanqueado por agentes de las SS. Röhm y los demás no estaban preparados en absoluto para lo que iba a pasar. Entró en la habitación de Röhm y gritó: «¡Levántate, cerdo, estás arrestado!» Y salió hecho una furia. Hitler arrestó a su viejo amigo, pero los más leales a él querían que diera un paso más. Y ordenaron su muerte. Él vaciló. Era evidente que ni siquiera entonces estaba seguro de que deseara matar a su mejor amigo.
Pero él consideraba la lealtad uno de los elementos importantes de su vida política. La gente le era leal y a cambio él lo era con ellos. Y en el caso de Röhm, creo que era un vínculo que le resultaba difícil quebrantar. 1 de julio de 1934. Era un momento crucial para Hitler. Ordenó a las SS que dejaran un arma en la celda de Röhm junto con los periódicos que lo tachaban de traidor. Esperaba que Röhm sellara su propio destino y se suicidara. Esperaron. Pasaron los minutos, pero no se oía ningún disparo. Las SS se encargaron personalmente del asunto. La muerte de Röhm formó parte de una matanza colectiva organizada conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Por toda Alemania, los escuadrones de la muerte nazis tuvieron como objetivo diversos individuos, oponentes al régimen, aquellos que expresaban sus ideas. Era obvio que Hitler usaba la crisis de Röhm para saldar viejas deudas. La cifra oficial de muertes fue 85, pero la cifra real era mucho mayor. El mensaje que se envió a cualquiera que pensara desafiar a Hitler era que resultaba muy peligroso hacerlo. Terminaría muerto si lo hacía. Entre aquellos satisfechos con la muerte de Röhm se encontraban los oficiales del ejército alemán. Le habían exigido a Hitler que solucionara el problema y lo hizo. Las funciones de la SA quedaron reducidas a desfiles. No se hablaba más de convertir las tropas de asalto en el Ejército Nacional de Alemania. Ahora el ejército se confirmaba como el único portador de armas en la nación y durante las semanas siguientes, cada unidad del ejército alemán juró lealtad personal a Adolf Hitler. En un discurso al Reichstag retransmitido para toda Alemania, Hitler justificó sus actos declarando que habían sido necesarios por la seguridad del país. En ese momento, yo era el responsable del destino de la nación alemana, así como del poder judicial del pueblo alemán. Hitler evitó de forma hábil toda recriminación. Los líderes políticos, el público y, más importante aún, el ejército, lo elogiaron por evitar la traición. ...2 de agosto 1934... 2 semanas después, Hindenburg, de 86 años, fallecía a causa del cáncer. Ya desaparecido el último obstáculo hacia el poder, Hitler aprovechó el momento y asumió las funciones de canciller y presidente. Nadie se opuso. El Parlamento al completo lo aprobó. Y, por supuesto, durante los 18 meses anteriores, el pueblo había considerado a Hitler el líder de Alemania. Su ascenso meteórico era el resultado del deseo implacable, la intimidación despiadada y el culto a la personalidad. Pero ahora debía cimentar su posición de Führer. Hitler era un líder evidente, quizá porque, a diferencia de otros, en ese momento vio el poder del cine y de los medios de comunicación modernos como algo importante para establecer su poder y continuar con él. Hasta entonces, Hitler había utilizado la fotografía para revolucionar su imagen pública. Ahora, con la célebre directora Leni Riefenstahl, promocionó una visión más grandiosa de sí mismo y sus planes para una Alemania fuerte, unida e independiente. El resultado fue la película propagandística definitiva, El triunfo de la voluntad. Lo que hace que este comienzo del triunfo de la voluntad sea tan importante es que ella hizo que Hitler bajara en un avión. Y así parecía el Mesías descendiendo de los cielos para salvar al pueblo.
Se ve la sombra de su avión cruzando Alemania y, una vez más, la sombra de esta figura divina del Führer. Y a medida que te adentras en esta película, Hitler te muestra que no hay más divisiones en Alemania gracias a él. Obreros, campesinos, dependientes, profesionales, todos dispuestos en sus grupos saludando a los nazis. También es interesante la cantidad de mujeres y niños que predominan en esa multitud. Lo representan, literalmente, como el padre del partido. Era una obra maestra de las relaciones públicas. Su imagen, cultivada con esmero durante 15 años, se entregaba ahora a los alemanes con el arte de un éxito de taquilla hollywoodiense. El triunfo de la voluntad recoge el Congreso del Partido Nazi de 1934 en Nuremberg, un acontecimiento planeado específicamente para la película. Era tal y como él quería que el mundo viera a Adolf Hitler. Imaginaos al público alemán viendo esto en un cine. Si no sabían demasiado acerca de Hitler, esta película les causaría un impacto impresionante. Su reacción debió de ser la de mirar a Hitler y al partido nazi y reconocerlos no solo como una fuerza del futuro, sino también como una fuerza que podía solucionar las cosas, una fuerza que podía dirigir y sacar a Alemania del caos en el que estaba sumida. La película era un homenaje al poder y al pueblo alemán. Pienso que el triunfo de la voluntad quizás sea el alegato más extraordinario que ha salido de una dictadura. Sé que mientras hoy sirváis a Alemania con humildad y orgullo, Alemania verá con alegría y orgullo desfilar a sus hijos. De hecho, es el Mesías presentando el paraíso al pueblo alemán. ¿Y quién no querría entrar en el paraíso después de lo que han sufrido? Es un uso magistral de la propaganda. Y había un mundo de distancia de los primeros años de Hitler. Desde el adolescente solitario y estudiante de arte fracasado hasta convertirse en el Führer de la nación alemana, Hitler había orquestado cada uno de los aspectos de su ascenso al poder. Había llegado muy lejos, desde el albergue para indigentes, de vender postales para sacar unos peniques, hasta la misma cima del poder. Imagina que caminas por una ciudad norteamericana como Filadelfia o Nueva York, ves a los indigentes por la calle y te los imaginas en la Casa Blanca dentro de 20 años. Adolf Hitler había conquistado Alemania. Ahora estaba preparado para enfrentarse al mundo.